el verso 1. Así que nuevamente, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Noten esta última palabra del verso 1. Es la palabra haaretz, la tierra. Luego, en el verso 2, el autor, Moshe Rabenu, Moisés, quien fue inspirado por Dios para escribir esto exactamente del modo en que lo hizo, con ese orden de palabras, con esa redacción de las palabras, con la estructura gramatical que usó, todo eso fue total y completamente inspirado por Dios. Y lo que debemos entender es que en el verso 2 hay un mensaje para el lector. ¿Cuál es la primera palabra del verso 2? La respuesta es y. Así que el verso 2 empieza por una conjunción. ¿Para qué se usan las conjunciones? Para unir una idea con otra. Es decir, para juntarlas, para unirlas. Hay algo muy interesante. Verás que algunas traducciones al español dejan por fuera la palabra y en el verso 2. ¿Por qué? Porque su teología, lo que ellos quieren transmitirte es esto, que después del verso 1, pero antes del verso 2, transcurrieron muchos miles de millones de años. Así que no quieren esa conjunción en el verso 2, porque este verso 2, al tener la conjunción y, significaría que la idea del primer verso continúa, y la teoría de que miles de millones de años han pasado se vería en aprietos. Pero Moisés va incluso más allá para mostrar que no han pasado miles de millones de años entre el fin del verso 1 y el comienzo del verso 2. De nuevo, quiero hacer una pausa para decir que cada vez más en la comunidad de creyentes conservadores, en el mundo de los cristianos conservadores y también entre rabinos liberales, y me refiero a los reformistas y hasta rabinos conservadores y ortodoxos, se está utilizando la ciencia como medio de interpretación de la Escritura. ¿Y qué sucede? Cuando haces eso, te ves obligado a hacer algo. Te ves obligado a prestarle menos atención al texto en sí. Cuando dices, bueno, lo que dice la ciencia es verdad, así que tenemos que adaptar las Escrituras, yo diría lo siguiente. Si la ciencia fuera precisa, pero gran parte de la ciencia es una teoría presentada como algo basado en hechos, lo cual no es el caso. Les daré un ejemplo. Alguien toma una roca y dice, vamos a fechar esta roca, colocarle fecha y, mediante la datación por carbono y otros medios, dicen, esta roca tiene tantos miles de años por el carbono que queda en ella. Este es el problema. ¿Sabemos si cuando Dios creó esa roca, tenía una cierta cantidad de carbono inicial en ella? No lo sabemos. Esta es la regla empírica, y espero que hayan oído a muchos otros decir eso. Yo solo estoy repitiéndolo. Cuando Adán, el primer hombre, y Java o Eva, la primera mujer, fueron creados, ¿ellos eran pequeños bebés que luego crecieron? No, ellos fueron creados ya de cierta edad. Lo mismo pasó con los árboles y otras cosas que fueron hechas, que no estaban en un estado inicial, sino en un estado maduro. Así que al ver la creación, vemos que hay una madurez en ella. Del mismo modo, la gente cuando mira lo que en hebreo llamamos Yakum, que no es solo las galaxias o el universo o el sistema solar, sino que es todo, y cuando pones todo eso junto, dicen, bueno, según la ciencia, todo empezó desde un lugar y está expandiéndose, y dicen que eso es observable hoy en día, que se sigue expandiendo. Es cierto, pero este es el problema. ¿Cómo sabemos cómo era todo en el momento en que Dios creó las cosas? Aquí dice que Él creó el sol, la luna y las estrellas. No fue que Él empezó algo y luego de eso, miles de millones de años después, aparecieron las estrellas, apareció la luna. No, Él puso las cosas todas juntas, inicialmente,
ya estaban. Y eso ha crecido, ha madurado, se ha expandido, y eso es cierto. Pero no debemos ver a este Yacum, a este universo, y todo lo que está dentro de él, las galaxias, los sistemas solares y todo eso. No debemos ver eso y pensar que todo empezó desde cero. Dios podía haber hablado, y eso fue lo que hizo, por cierto. Sus palabras produjeron la manifestación de las cosas, y Él pudo haber creado las cosas ya con cierto grado de madurez. Es decir, que lo que tomaría miles de millones de años en formarse, si hubiera empezado desde un punto y de allí se hubiera expandido, Dios pudo haberlo hecho ya maduro, estando ya en cierto nivel de expansión. Y sigue expandiéndose, pero en ninguna parte se nos manda a creer que empezó en un punto y luego lentamente se expandió. Pudo haber empezado ya de tal tamaño y luego seguirse expandiendo. Debemos contemplar todas las posibilidades. No es que la ciencia sea mala, pero tenemos que manejarnos con hechos y no con teorías. Y suele pasar que los científicos presentan algo que es teórico, algo que no puede ser totalmente respaldado por la historia o por evidencias científicas, como si fuera algo que es verdadero, cuando no lo es. De nuevo, quiero decir que yo creo que la palabra de Dios en su escritura original, es decir, eso que Moisés escribió, es la verdad. Ahora, me desviaré un poco del tema. Hay un conferencista muy popular, no voy a llamarlo maestro bíblico porque realmente no lo es. No creo que él se consideraría como un maestro bíblico. Él es una especie de consejero que utiliza la Biblia de cierta manera. Él es un conferencista motivacional que usa la Escritura de vez en cuando. Pero él no cree que la Escritura es defendible. Es decir, que cuando él habló de la creación,